Estamos en Adida, un lugar de la memoria en Medellín. Hoy queremos recordar a muchos profesores y profesoras que fueron asesinados como actos del paramilitarismo. En la década, terminando el 80, empiezan a aparecer una serie de acciones que muestran que la ciudad está cambiando. La incursión paramilitar contra los y las profesoras. Adida, un lugar de la memoria que esta ciudad no puede olvidar. Esto era una casa vieja, yo sí recuerdo como una casa vieja, pues en la calle Argentina, que fue una calle de residencias de la gente de las élites hace años, pues hace parte del barrio Villanueva, era una calle elegante, ¿cierto? Una calle bonita, y ahí precisamente los maestros deciden que van a tener una sede, y en esa sede, yo no sé si esté recién inaugurada, pero en esa sede hay un bautismo de sangre. Mira qué triste, eso es una gran tristeza, y hace parte también de una historia nefasta nuestra de Medellín, de cómo en la sede magisterial hay en el mismo día 3 asesinatos. Es que eso es increíble, eso ya es un termómetro terrible de la temperatura que teníamos entonces en el 87 en Medellín. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar y a prepararnos y a organizarnos en la defensa de esos dos objetivos que te dije: la defensa de la educación pública estatal con calidad y la defensa de los derechos de los maestros y las maestras del país. Bueno, Reinaldo Spitaleta, periodista, profesor universitario, historiador y escritor. Vamos a remontarnos entonces allá a agosto de 1987, o a ese año tremendo, pues que Medellín ya era una ciudad muy peligrosa, muy llena de asesinatos selectivos, con un terror también que fue como formando la atmósfera pesada que se vivió pues en el 87. Los periodistas, sobre todo los que cubramos determinados aspectos de orden público o de otra índole de derechos humanos, que así no era tampoco el nombre todavía muy ajustado de los derechos humanos, pues vivíamos en vilo. ¿Por qué? Porque siempre había amenazas y había entonces autocensura, censura. Los directores y editores se timbraban mucho cuando uno iba a publicar algo referente a los derechos humanos, a las detenciones, a las desapariciones que ya venían de larga data en la ciudad, y sobre todo de estudiantes y profesores universitarios. Yo soy Rita Patricia Villa Callejas, soy delegada de Adida desde el año 1992. Este mural fue construido, poco a poco se fue construyendo con las imágenes de los compañeros y las compañeras que han sido asesinados, aproximadamente desde el año 1986 hasta el año 2016 aproximadamente. Pero les digo que este mural es una mínima muestra de todos esos asesinatos que ha habido en el magisterio antioqueño. Y nada que decir de los asesinatos de los compañeros en Colombia, donde en investigaciones que se han hecho desde la Federación Colombiana de Educadores, se dice que entre el año 1986 al año 2001 fueron asesinados 941 educadores y educadoras. Yo cubría la fuente de educación, pero la fuente de educación también se encargaba de asuntos que tenían que ver con el orden público en las universidades, y particularmente en la Universidad de Antioquia, que estaba muy agitada por esa época. Había muchos problemas, habían desaparecido estudiantes, también había muchas amenazas contra profesores, es decir, contra todos los estamentos universitarios. Entonces me tocaba ir allá y hablar con Héctor Abad, que era el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, y Carlos Gaviria, era como el otro muy visible ahí. Cuando asesinaron a nuestro presidente el 25 de agosto del año 1987, que fue asesinado acá a la entrada de Adida, ahí esta calle tiene un separador en la mitad, ahí en la mitad quedó nuestro compañero Felipe Vélez. Ese día 25 de agosto del año 1987, era una persona bastante preparada para ello, era un gran líder sindical,
y se queda uno como si hubiese pasado una tormenta, como si hubiese, es decir, un hecho de esos causa un dolor muy grande. Llegó ese día que por la mañana pues mataron a Luis Felipe Vélez, pero eso no me tocó el cubrimiento a mí, yo no recuerdo a quién, sino que como a las 4 o 5 de la tarde yo estaba entregando la edición de Nacional Internacional, unas páginas en El Colombiano, cuando me dice el jefe de redacción, que creo que estaba Juan José García Posada en ese momento, y me dice: Espitaleta, no está quien nos cubre los sucesos, los judiciales, te tenés que volar ya, me acaban de llamar que mataron a Héctor Abad. Entonces empecé pues como a hacer reportería así como enloquecido, en serio que me dio como una conmoción ver esos cadáveres cubiertos ahí, y que hacía poco pues habíamos hablado de tantas cosas que estaban sucediendo en Medellín y de las amenazas y los listados negros, y fue terrible, para mí fue un impacto tremendo. Esa intimidación causa en los seguidores, en los afiliados a la organización sindical, causa mucho temor. Por el hecho de que decían que estaban perfilados muchos docentes y sobre todo aquellas cabezas visibles como eran los integrantes de la junta directiva. A ver, aquí hubo varios años pues como álgidos o de gran miseria mental y de gran miedo, de gran terror, y de la gente escondiéndose y los periodistas autocensurándose. Todo eso va a influir, digamos, en la sociedad, esas amenazas influyen en la sociedad, pero resulta que hoy es como si nada hubiera pasado. Es que eso es lo más triste, porque desde el 87 aquí pues ha corrido mucha agua y muchos almanaques han pasado, pero no tenemos la presencia de la historia. Nosotros como que no nos importa mucho la historia, lo que aconteció antes de nosotros. Para muchos no es importante esa historia tan importante de aquellos que han ofertado su vida. De hecho, en esa investigación que se hizo para la Comisión Nacional de la Verdad, el sindicalismo colombiano fue declarado como víctima de reparación colectiva, sujeto de reparación colectiva, porque han sido muchos los crímenes de los sindicalistas, tanto hombres como mujeres, que en este país han cometido, y solamente con una impunidad del 94%. No se han esclarecido muchos crímenes. De hecho, no es gratuito que en el pensum escolar, en el currículo escolar, la materia de historia la hayan tratado de desaparecer. La historia es necesario conocerla, y el sindicalismo antioqueño, sobre todo el magisterio, ha puesto una gran cuota en esta historia del sindicalismo colombiano y en esos crímenes que han cometido son las clases dominantes con sus aparatos organizados que han hecho mucho daño al país y que muchas veces trataron de justificar. Que los sitios de memoria serían también las aulas universitarias, las aulas de los colegios de bachillerato, de las escuelas, pero por supuesto también las acciones comunales, las juntas colectivas, los colectivos que llaman, todo eso es parte de una... Es que la memoria debe estar permanentemente siendo agitada, activada, reactivada, porque si no siguen sucediendo las cosas como si nada. Y una cosa más, lo más terrible sería la insensibilización de la sociedad cuando eso no existe. No hay que olvidar que el asesinato de profesores y profesoras contuvo toda una generación de la formación del pensamiento crítico en estudiantes. También que el terrorismo, entendido como aquellos actos sistemáticos de terror contra la población civil para influir en una opinión y para generar parálisis, shock, fue una de las estrategias del paramilitarismo para contrarrestar la lucha política contrainsurgente en el país.